Luego de la colonización del territorio que hoy conocemos como Colombia, el país pasó de tener simplemente diferentes grupos indígenas que lo habitaban a una mezcla de diferentes razas, culturas, como la europea, la africana y por supuesto indígenas de la región. Esta diversidad se mantiene hoy en día, y diferentes sucesos históricos configuraron la escala social desde la época de la Nueva Granada hasta la actualidad. Tal división de razas comenzó en el siglo XIX, cuando las élites del país predeterminaron bajo su criterio las etnias que comprendían el territorio. El objetivo de dicha división de la diversidad era claro. Más allá de entender a todos los colombianos, lo que se pretendía era analizar las poblaciones apartadas de las ciudades con fines de lucro económico. El presente video tiene como objetivo analizar esta configuración jerárquica social de la diversidad a través de la postura o tesis. En Colombia siempre ha existido una clase blanca dominante que ejerce su poder sobre otras etnias, indígenas y afrocolombianos, a través de la segmentación jerárquica de los grupos. Esta postura será soportada mediante tres argumentos. Primero, la segmentación jerárquica de los grupos se ve claramente en la década de 1990. Gómez 1928 expuso que las personas heredan las características indeseables de sus progenitores sin importar la raza. Además, propuso que el colombiano debe estar orientado hacia los ancestros europeos, porque mientras la raza negra tiene características infantiles y mentirosas, los indígenas son maliciosos y tienen complejo de inferioridad. Entre líneas es visible su intención de evitar la mezcla de razas. Segundo, a mitad del siglo XX, las élites blancas consideraban a los indígenas como instituciones coloniales impropias de una república. Fue tanto el rechazo y represión por parte de las élites blancas hacia estas comunidades que se vio la necesidad de la creación de asociaciones que defiendan los derechos y territorios indígenas. Un ejemplo de esto es la creación del Consejo Indígena Regional del Cauca. Tercero, y por último, hoy en día la gran mayoría de dirigentes y dueños de grandes compañías son blancos. Esto hace que los productos y el entretenimiento que se distribuye esté dirigido hacia un público blanco, sin pensar en las implicaciones que esto tiene en otras etnias. Un ejemplo concreto de esto es el tipo de humor racial que representa la televisión nacional, y la respuesta que el público suele tener a esto según sus propias experiencias cotidianas como miembros de grupos étnicos en específico. Durante la primera mitad del siglo XX se vio claramente cómo las élites blancas mostraban su intención de poder y querían segregar y oprimir a las etnias que consideraban menores. Los negros, por ejemplo, estaban estigmatizados debido a que antes eran considerados esclavos. Incluso en muchos lugares de Colombia no recibían el estatus de ciudadano colombiano. Laureano Gómez, un político conservador de la época, realizó un discurso en 1928 titulado Interrogantes sobre el progreso en Colombia. En él exponía su intención de jerarquizar la sociedad colombiana, poniendo a los blancos sobre los negros e indígenas debido a que, según él, los ancestros de cada persona determinan el comportamiento y las aptitudes de cada persona. Y él encontró común que los negros proveían actitudes mentirosas e infantiles y los indígenas proveían actitudes inferiores y maliciosas a sus descendientes, mientras que los europeos proveían actitudes beneficiosas como son la inteligencia y las artes. Adicionalmente, Laureano Gómez planteó que tanto los negros como los indígenas eran un obstáculo para el progreso económico de Colombia por sus actitudes deficientes, y el discurso quería convencer a las masas que segregar la sociedad sería lo mejor para el progreso de Colombia, puesto que no habría mezcla de sangre que retardara el proceso económico de Colombia. Finalmente, el discurso fue promulgado por un político que era parte del grupo que estaba liderando el país en esa época y muestra cómo se pretendía ejercer poder sobre las etnias menores a través de la segmentación jerárquica de los grupos, teniendo como principal argumento que las características físicas de una persona determinan su comportamiento. Lo anterior aún se podía ver en la mitad del siglo XX, donde las personas indígenas seguían siendo mal vistas por las élites blancas del país, tanto así que las élites consideraron a los indígenas como instituciones coloniales impropias de una república. No solo eso, a los indígenas no se les respetaban sus derechos, sus tierras eran invadidas por otros terratenientes y su pensamiento era oprimido por la élite conservadora blanca. Fue tanta la opresión por parte de las élites blancas hacia las comunidades indígenas que estos últimos tuvieron la necesidad de crear asociaciones para la protección de sus tierras y derechos. Un claro ejemplo de esto es relatado en el texto escrito por la antropóloga
Miriam Jimeno, titulado Historia de mi vida. En este texto se da la perspectiva de primera mano de un indígena perteneciente a una comunidad del Cauca. Este cuenta la realidad de cómo su comunidad se veía afectada por las élites blancas que querían inculcar a las nuevas generaciones de indígenas pensamientos conservadores para que estos no fueran en contra del gobierno y la sociedad blanca. También cuenta problemas que su comunidad tuvo debido a la invasión de tierras y cómo el gobierno no quería ayudarlos debido a su etnicidad. Lo anterior llevó a que este tipo de comunidades, cansadas de la opresión de las élites blancas, obtuvieran una mentalidad liberal, creando el Consejo Regional Indígena del Cauca, que buscaba la defensa del territorio y derechos de los indígenas. Este es solo uno de los ejemplos que se presentaron a mitad del siglo XX, demostrando así que las élites blancas rechazaban e invadían territorial y mentalmente a las comunidades indígenas de Colombia. Hoy en día aún se pueden ver los efectos de estos procesos históricos. Para empezar, solo hay que mirar a quiénes son aquellos que actualmente tienen mayor poder en el país. Algo que se puede notar tanto en los altos rangos del gobierno como en los líderes de las compañías que tienen una mayor influencia en nuestras vidas, medios de comunicación, productoras alimenticias, básicamente todos los productos que vienen empacados al vacío, es que todos suelen tener características similares. Se suelen ver personas con un tono de piel entre los rangos más claros, lo cual no está necesariamente ligado a su historia personal o al lugar de donde crecieron, pero sí significa que probablemente nunca tuvieron ciertas vivencias de personas de otros grupos étnicos, han tenido que experimentar por décadas. Ciertos tipos de chistes, de expresiones, ciertos estereotipos que se han vuelto comunes en la vida cotidiana, pero que tienen orígenes en sistemas de segregación y discriminación que perpetúan inconscientemente. Si se piensa en las veces que las personas afrocolombianas o indígenas aparecen en programas de televisión, como Sábados Felices, se puede notar que son personajes basados en estereotipos anticuados que resaltan características negativas que se le asignan a estos grupos. Si una persona es negra, es ignorante y perezosa, y el chiste surge de qué tan tonta esta persona puede ser. Si es indígena, es embustera y enigmática, deshonesta y es peligrosa en el sentido de que tiene algún tipo de conocimiento milenario con el que puede dañar o castigar a la persona mestiza o blanca. Esto tiene consecuencias en la vida cotidiana de estos grupos, en sus vivencias diarias, en la forma en la que ellos interactúan con los demás. En conclusión, en Colombia existe un sistema que beneficia a un grupo étnico mucho más que a los demás. A lo largo de la historia podemos ver que la clase dominante, tanto política como económicamente, se ha mantenido constantemente blanca o mestiza, lo cual ha influenciado la forma en la que esta clase dirige a aquellos que están por debajo de ella. Las comunidades indígenas y afros han tenido que soportar estigmas y estereotipos que hasta el día de hoy los afectan. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos analizar de manera crítica la historia que se nos presenta, para poder tomar decisiones que nos beneficien a todos, y juntos podamos crear un mejor futuro para nuestra nación.